Hola gente, ¿qué tal? Primero me presento, soy Mariano González, voy a ser el profesor de álgebra y geometría analítica. Mi idea para este año un poco particular, por conocimiento público, es no saturarlos con clases largas, sino ir dándoles material, videos y prácticas para que vayan viendo la materia. Me voy a basar en principio en los apuntes del curso que ya existía en la Facultad de Álgebra y Geometría Analítica Virtual. Es básicamente un apunte realizado ya hace unos años por Isabel Putlinic y Federico Gómez, profesores de la Facu. Isabel ya no da más clase, se jubiló hace unos años, pero bueno, ella fue la encargada de organizar este curso. La primera unidad, los primeros temas son puntos y vectores en R3. eh, Ustedes ya vieron en el ingreso vectores en R2, así que la gran mayoría de las cosas van a ser temas ya conocidos que los vamos a extender a R3. Bien, cuando queramos definir puntos y vectores en R3, vamos a necesitar un sistema de referencia. Ese sistema de referencia va a tener ahora tres ejes. Ustedes ya conocían el eje X y el eje Y. El eje X son las abscisas, el eje Y el eje de ordenadas. Y el nuevo eje, el eje Z, lo vamos a llamar también eje de cotas. Gráficamente son tres ejes perpendiculares, es decir que entre ellos siempre hay 90 grados. Entre el eje X y el eje Z hay 90 grados, entre el eje X y el eje Y hay 90 grados y entre el eje Y y el eje Z también hay 90 grados. Si tomamos de a dos esos ejes, se van a determinar lo que llamamos planos cartesianos, que los podemos ver en el siguiente gráfico. Y acá vemos, por ejemplo, en verde el plano XY, que es el plano formado por el eje X y el eje Z. El plano azul, que es el plano XY, que está formado por el eje Y y el eje Z. Y por último, el plano rosa, que es el IZ, formado por el eje Y y el eje Z. La nomenclatura que vamos a usar podría hacerse de dos formas. Trabajar con lo que se llama terna derecha o trabajar con lo que se llama terna izquierda. Fíjense que la diferencia está en que la terna derecha, si yo voy del eje X al eje Z pasando por el eje Y, hago un giro antihorario. En cambio, si ponemos IXZ y voy de X hacia Z pasando por la Y, sería un giro horario. Bien, nosotros vamos a trabajar con lo que se llama terna derecha, que es X y Z en sentido antihorario. Esto por ahora es solamente recordarlo, pero más adelante vamos a ver que hay este, cierta implicancia en algunas de las cosas que vamos a ver y es importante respetar ese orden. Bien, los vectores en R3 los vamos a trabajar, los vamos a definir igual que en R2. ¿Se acuerdan que en R2 era un par cartesiano de la forma componente X, componente Y, un par ordenado? Bien, ahora lo único que en vez de tener dos componentes, vamos a tener tres componentes. O sea, tendremos la componente X, la componente Y y la componente Z. Por ejemplo, acá podemos ver el ejemplo que sería el vector P, que está formado por el vector que va desde el punto O al punto P, donde el punto P es el 2, 4, 3. Entonces miren en el gráfico cómo obtenemos el valor del punto. Si X vale 2, vamos a la coordenada 2 y nos desplazamos en forma paralela al eje Y 4 unidades, o sea, nos encontramos con el cruce de la coordenada 4 de Y porque
y vale 4 en el punto P. Fíjense que acá también esta línea es paralela a el eje X, y una vez que tenemos ese punto en el plano XY, lo único que tenemos que hacer es subir 3 unidades, porque Z vale 3 unidades en forma paralela al eje Z. Fíjense que acá se formaría una línea también que sería paralela al plano XY. De esta forma obtenemos el punto P. Si unimos el origen con el punto P, obtenemos el vector P. Bien, operaciones y nociones básicas sobre vectores en R3 es básicamente lo que conocen de R2 extendido a R3. Vamos a definir dos vectores, el vector B y el vector W en forma genérica, donde el vector B tiene una componente X, Y Z, y el vector W también tiene una componente X, Y Z. ¿Cuándo los dos vectores van a ser iguales? Bueno, cuando la componente X de los dos sea igual, la componente Y de los dos sea igual y la componente Z de los dos sea igual. ¿Cómo sumamos dos vectores? Bueno, en R2, ¿cómo lo sumaban? La componente X con la componente X y la componente Y con la componente Y. Bueno, acá es lo mismo, lo único que también le tendremos que sumar la componente Z. El vector nulo antes en R2 era el 0, 0, ahora va a ser el 0, 0, 0. El opuesto de un vector es multiplicar el vector por menos 1, es hacer distributivo el menos 1, entonces el vector menos b va a ser igual a menos la componente x, menos la componente y menos la componente z del vector b. Y de ahí sale cómo restar. La resta de dos vectores va a ser igual a sumarle el opuesto, donde cada componente la tendremos que restar. Esto es igual que se trabajaba en R2. ¿Cómo multiplicar un vector por una constante, por un valor k perteneciente a los reales? Bueno, se hace distributiva a los componentes del vector. K por bx, k por by y k por bz. Fíjense que tenemos la coma que va separando cada componente. ¿Qué propiedad tiene este vector? Bueno, si yo tengo que armamos un vector t que es igual a k veces el vector b, lo más importante acá es decir que entonces este vector t que acabamos de obtener es paralelo al vector b. ¿De acuerdo? Bien. Acá hay unas propiedades de módulo que son bastante deducibles. Si el valor de k es mayor que 1 en valor absoluto, tanto positivo como negativo, al multiplicarlo al vector, el módulo aumenta. En cambio, si el valor de k es menor a 1, el módulo, o sea, está entre 0 y 1, el módulo de nuestro nuevo vector formado por el producto va a ser menor al del vector original. Bien, una aclaración acá sobre la nomenclatura. Cuando hablamos de vector le ponemos dos rayitas, en el ingreso probablemente lo vieron con una sola rayita, y estamos haciendo referencia al módulo o norma de un vector, y cuando hablamos de un escalar le hacemos una rayita simple y hablamos de módulo o valor absoluto de ese número real. Es un tema de nomenclatura, conceptualmente no cambió nada. Acá está lo de vectores paralelos. Eh, Acá ahora vamos a ver un ejemplo de uso de esto. Nos dan tres vectores, el vector U, el vector B y el vector W, y pregunta si existe una constante alfa y una constante beta perteneciente a los reales, tal que al vector W lo puedo armar como alfa por el vector U más beta por el vector B. Esto después lo vamos a volver a ver varias veces, se le llama combinación lineal, o sea, lo que se está buscando es averiguar si el vector W es combinación lineal de los otros dos vectores. Bueno, el vector W es igual a alfa por el vector U más beta por el vector B. Hacemos la distributiva, sumamos las componentes y ¿qué nos quedan? Sistema de ecuaciones, o sea, la primer componente, la componente x de W, tiene que ser igual
a lo que obtuvimos de multiplicar y sumar, así con la componente y con la componente z. Nos queda un sistema de ecuaciones donde tenemos dos incógnitas, tres ecuaciones. Eso hay que tener cuidado porque con dos ecuaciones alcanza para obtener los valores de alfa y beta. Siempre se tienen que acordar de verificar que ese valor de alfa y ese valor de beta cumplan la tercera ecuación. Si no, el sistema sería sistema compatible indeterminado. En este caso da un sistema compatible determinado con alfa igual a menos 3 y beta igual a 1. Acá algo para destacar. Acá se hace el gráfico, pero quiero mostrar un pequeño diferencia con respecto a los datos. Hay un error acá. Acá dice que este es el vector u y le suma menos 3 veces el vector b. Pero si nos fijamos, el menos 3 dio alfa, que el menos 3 multiplicaba a u, no a b. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este vector que llaman b en el gráfico es el vector u y al que llaman u es el vector b. Es más, si vemos el vector u, ¿quién es? El 1 menos 1, 1. Bueno, el 1 en x menos 1 en y 1 en z es el vector negro. ¿Tá? Ese es el vector u. El vector u. Así que bueno, en el gráfico que aparece acá están cambiados los nombres. Este vector y este vector hay que cambiarlos de lugar. Bien, acá aparece una pregunta que digamos, dado tres vectores, si siempre se va a poder armar a partir de dos vectores el tercer vector. Eh, Esto amerita un poco de concepto teórico. El ejemplo que está a continuación ayuda a responder en forma práctica, pero a ver, cuando ustedes trabajaban en R2, nosotros teníamos que si yo tengo un vector y un segundo vector, yo puedo armar cualquier vector del plano donde están esos dos vectores. Fíjense que, por ejemplo, si yo quiero armar un vector que está acá, ¿tá? Yo lo que podría hacer es eh, multiplicar a este vector por algún valor negativo, de forma que su valor negativo y este sumen, regla del paralelogramo, el vector rojo. ¿Qué quiere decir? Que no importa dónde esté este vector rojo, si este vector rojo estuviera de este lado, a este vector lo multiplico por menos 1, si el vector rojo estaría acá, a los dos los multiplico por menos 1, por menos 2, depende la longitud, por menos 0,5, depende la longitud del vector rojo que quiero obtener, pero siempre lo voy a poder obtener mientras esté en el mismo plano. Ahora, nosotros acá estamos trabajando en R3. Imagínense que nosotros tenemos estos dos vectores azules, que sería el vector u y el vector b, y yo quiero armar un vector, sumando a estos dos, un vector que sale de la pantalla de la computadora. Sería imposible, porque no tendría ningún vector que modificando su módulo, porque multiplicar por una constante lo único que hace es modificar su módulo, me permita salir de la pantalla de la computadora. ¿Se entiende? Entonces, para que en R3 dos vectores me formen al tercer vector, los tres vectores tienen que estar en el mismo plano. Si no, no voy a poder armarlos. Bueno, acá justamente utiliza un ejemplo en el cual cuando se pongan a resolverlos le va a dar un sistema compatible indeterminado. Es decir, el sistema de ecuaciones que está acá le está dando un sistema que tiene tres ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, si utilizo dos ecuaciones voy a poder obtener estos dos valores de alfa y beta. Pero cuando estos dos valores los reemplazo en la otra ecuación, en la ecuación que todavía no usé, no va a verificar. Al no verificar, significa que es un sistema compatible, perdón, un sistema incompatible, es decir, que no tiene solución. Es el caso de este gráfico. Fíjense que el vector u es el rojo, el vector b es el amarillo,
Y yo podría dibujar un plano que está formado o que en donde están esos dos vectores, ¿estás? El vector U rojo y el vector B verde, están en este plano que acabo de rayar. Bien, el vector W, que es el azul, no está en el mismo plano, sale del plano. Eso hace que el vector rojo y el vector amarillo no me permitan armar al vector azul. Bien, propiedades de la suma de vectores y del producto por un escalar. Es básicamente lo mismo que vieron en R2 llevado a R3. Acá está el resumen de las propiedades. Los vectores los voy a poder sumar conmutativamente, o sea, la suma es conmutativa. Puedo asociar, o sea, si sumo tres vectores, no importa en qué orden los sumo, voy a obtener el mismo resultado. El vector nulo, si le sumo el nulo, sigo obteniendo el mismo vector. Si le sumo el vector opuesto, voy a obtener el nulo. Los escalares son distributivos con respecto a la suma. El producto del vector por una suma de escalares también es distributivo. Es asociativo si tengo dos escalares multiplicando. Puedo multiplicar los dos escalares y después al vector. O un escalar multiplicar al vector y al resultado multiplicarlo por el escalar, por el segundo escalar. Bueno, y por supuesto, si multiplico por uno, obtengo el mismo vector. Bueno, módulo o norma de un vector en R3. En R2 se acuerdan que el módulo de un vector era igual a, aplicando Pitágoras, el módulo de vector era la hipotenusa del triangulito. Entonces, la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, raíz cuadrada, todo eso me daba el módulo. Acá estoy en R3, no puedo aplicar Pitágoras directamente, pero si se fijan, acá tengo el vector b. Este vector b tiene una sombra en el plano XY. O sea, recuerden, acá tenemos X, acá tenemos Y y acá tenemos el eje Z. El vector b genera una sombra en forma perpendicular. Acá tenemos 90 grados, ¿tá? Vamos a dibujarlo. Acá tenemos 90 grados. El vector b genera una sombra que la llamamos D. Esta esta sombra es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Acá está el ángulo rectángulo, donde un cateto es BX y el otro cateto, que es el naranja, es BY. ¿Tá? Esto es paralelo al eje Y, esto que está acá es BY. Entonces, BX al cuadrado más BY al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, a D al cuadrado. Ya tenemos el valor de D. Y fíjense, este es el valor de D y esto que está acá, esta altura, es BZ. Es decir que D al cuadrado más BZ al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es el módulo del vector B. Bien, acá está la demostración, paso a paso, llegando a la definición de que el módulo o norma de un vector es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Aparecen propiedades del módulo de la norma. El módulo o norma de un vector siempre es mayor o igual que cero. En el caso de que sea igual a cero es porque es el vector nulo. Porque si todos estos están al cuadrado, son todos positivos, una suma de cuadrados solamente va a dar cero si todos valen cero. Si tenemos que le calculamos la norma a un vector multiplicado por un escalar, puedo hacer distributivo ese módulo. Al escalar le deja de aparecer la doble rayita. O sea, este módulo que está aplicado a un vector, porque un escalar por un vector es un vector, cuando hago distributiva, acá lo va a afectar en forma de módulo con una sola rayita, ¿tá? Valor absoluto. En cambio, la norma, este módulo aplicado al vector K por B, cuando se lo aplico al vector B, sigue siendo una norma. Y por último, la desigualdad triangular, que
la norma de la suma de dos vectores no es igual, sino que es menor o igual a la suma de cada una de las normas. Eso se puede ver bastante bien en forma gráfica. Fíjense que el vector b, le sumo el vector w, me da esta diagonal que es el vector b más w. Y acá a simple vista se ve que este módulo es más chico que la suma del módulo de b con el módulo de w. Hay un caso en el cual podrían llegar a ser iguales, que es lo que pregunta acá, ¿qué se tendría que cumplir? Creo que mirando el gráfico tendrían que encontrar fácilmente cuál es la respuesta de cuando la suma de dos vectores, el módulo de la suma de dos vectores es igual a la suma de cada uno de los módulos o normas por separado. Bien, acá aparece un ejemplo donde le calcula la norma a distintas combinaciones de los dos vectores definidos de arriba. Lo miran tranquilamente y si tienen alguna duda me dicen. Recuerden que el PDF también se los voy a agregar en forma de PDF, o sea, no lo tienen que mirar del video. Yo con el video les hago una descripción rápida de algunos conceptos. Ustedes después leen el PDF tranquilamente